Buenos días, hoy nos encontramos desde el Museo Casa de la Memoria. Venimos aquí a hacer un pequeño recorrido y a contar un poco de su historia y cómo este ha influido en el desarrollo y en la vida de nuestros habitantes acá en la ciudad de Medellín. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el... Bueno, hola, mi nombre es Alejandro Carmona. Yo soy licenciado en Humanidades y Literatura de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Museo Casa de la Memoria dentro del proceso de visibilización y transferencia de memorias como líder de los mediadores. Coordino a los mediadores en el museo. El Museo Casa de la Memoria es una iniciativa que parte de las víctimas, ¿cierto? En el 2006 la Unidad Municipal de Víctimas estaba preguntando por un espacio, ¿cierto? De un poco de la reparación simbólica que requieren las víctimas del conflicto, un conflicto muy amplio de muchos años y que hasta el momento en Colombia no había un espacio como tal donde se pudieran encontrar. Digamos que habían iniciativas de memoria en muchas partes del territorio, pero no había un espacio o un museo de memoria en Colombia. Era problemático al inicio porque, aunque hay muchos museos de memoria en el mundo, el Museo del Holocausto, el Museo de las Dictaduras en el Cono Sur, el Museo de la Tolerancia en México, somos el único país o uno de los pocos países en el planeta que tiene un Museo de la Memoria en medio de un conflicto activo, ¿cierto? O sea, digamos, un Museo de la Memoria donde incluimos unas cifras de víctimas de desaparecidos, de víctimas de abuso sexual, de minas antipersona, de secuestro, y que siguen creciendo esas cifras, ¿cierto? Entonces, digamos que el material y el conocimiento del contenido que aquí se maneja es un contenido muy complejo. Entonces, nace a partir de esa idea en el 2006. Para la época se estaba llevando a cabo el proceso de justicia y paz con los paramilitares, que lo gestó el presidente Álvaro Uribe. Después de eso, una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que fueran incluidas las víctimas dentro de ese proceso, y para esa década del 2000 se crea el Centro Nacional de Memoria Histórica en Bogotá. Todas esas iniciativas ciudadanas y esas iniciativas de las víctimas es lo que en algún momento crea un espacio como este, bajo un pensamiento, ¿cierto? No fue, digamos, como desde el inicio, como la creación de un museo, sino que simplemente hablaban de un espacio que podía ser una biblioteca, un memorial, un homenaje, no sé, un caso emblemático, un monumento, etcétera, pero luego se gestó pues como en un museo de la memoria. El Museo de la Memoria hace más o menos 4 años, tuvo varias inauguraciones, digamos que eso estuvo pasando por varios periodos del tiempo de los gobiernos de turno del municipio. Inicialmente se trataba de un proyecto del Ministerio de Cultura, actualmente somos un ente descentralizado, eso implica que es una institución que va a pasar el tiempo, ¿cierto? Que no tiene que ver precisamente con las alcaldías municipales, sino que ya hace parte del rubro, pues, o del recurso de la inversión del municipio. La primera pregunta que teníamos para crear un Museo de la Memoria era que era necesario incluir a toda la ciudadanía, ¿cierto? No era una pregunta solamente por las víctimas, que eran muy importantes para la reconstrucción de la memoria histórica en el país, sino también que era muy, muy importante incluir a todas las personas, preguntarle a todas las personas, incluyendo aquellas que no son cercanas a este contexto. Creíamos que, por ejemplo, el tema del conflicto armado y de la memoria era una cosa como muy, como muy académica, ¿cierto? Digamos, los académicos y las personas que estudian ese tipo de cosas eran más cercanos a este lugar, y era necesario que las personas que no se preguntaban por eso también se incluyeran dentro de este proyecto tan importante. Se construye entonces el Museo Casa de la Memoria.
Inicialmente se inaugura con la parte interior vacía, luego se van construyendo las exposiciones y nace la exposición en donde estamos, ¿cierto? Que es la exposición Medellín Memorias de Violencia y Resistencia, que gira en torno a esos dos conceptos: el concepto de las violencias, cómo se han efectuado las violencias en diferentes comunidades, y el concepto de resistencia, cómo las mismas comunidades han llevado a cabo prácticas de resistencia pacífica al conflicto. Esta es la sala más importante porque es la sala permanente del Museo Casa de la Memoria y es una sala sumamente interactiva con muchas experiencias tecnológicas precisamente que nos permiten seguir incluyendo cifras, números, datos, hechos, porque digamos que contar la historia de nuestro conflicto es seguir contándola, ¿cierto? Es una cosa como en construcción todavía, no es una cosa estática. Esta sala entonces es muy importante precisamente porque no solamente toca el tema del conflicto armado, sino las otras líneas que tienen que ver con la guerra del país, entonces el tema del crimen organizado con el narcotráfico, el tema de la delincuencia común con las BACRIM en los barrios y el desplazamiento intraurbano, las masacres, los derechos humanos, etc. Casi que todos los tópicos se encuentran en esta sala y aunque tiene una idea de conocimiento local, de unos casos locales, también tiene una idea de contexto nacional. Pues de los casos nacionales, por lo menos los más emblemáticos en la historia del conflicto. Es muy importante la inclusión de la ciudadanía en un espacio como este, ¿cierto? Y es muy importante precisamente porque es nuestro quehacer, que la gente conozca el Museo Casa de la Memoria, que es un espacio muy desconocido. Hay personas que realmente llegan hasta la playa, hasta el Teatro Pablo Tobón Uribe y creen que el mundo se acaba ahí, ¿cierto? No creerían que detrás del Teatro Pablo Tobón Uribe se encuentra el Museo Casa de la Memoria y se encuentra en medio del Parque Bicentenario, que aunque es un parque muy frecuentado por la gente, este museo no tanto, ¿cierto? Digamos que la mayoría de las personas que visitan este lugar son o los universitarios o los extranjeros, y el ciudadano común, el ciudadano a pie, que es el que también nos interesa, es el que poco a poco visita este lugar. Es una invitación también como a seguir construyendo memorias de paz, ¿cierto? Seguir creyendo que es posible espacios de reparación simbólica donde todas las personas se sientan convocadas, no solamente aquellas que han vivido de manera frontal el tema del conflicto, sino todas las personas en general. Y digamos que esa es una de nuestras filosofías de entidad, ¿cierto? Durante la administración pasada la filosofía era como historias que nos mueven a construir paz. En este caso son como historias que nos permitan ver lo que está sucediendo y creer que podemos construir un país nuevo, un país diferente, un país con nuevas posibilidades, digamos más pacíficas, más tranquilas, con menos muertos. Yo creo que eso es lo más importante y mientras la gente pueda visitarlo, entre la gente se pueda hacer esa pregunta y se vaya con una reflexión interna sobre eso que ha sucedido en el país, yo creo que ganamos la batalla allí con eso. Se llama Agustín y es un buen muchacho.